Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy atento por estos minutos con nosotros. Desde el derecho, desde la teoría y también desde la práctica, ¿esto es evitable o no? Bueno, hay que distinguir casos. Es posible y es legal que una persona que ha sido detenida o imputada en un proceso transite ese proceso en libertad. Sí. Es decir, que si fue detenido, recupere la libertad; si está imputado, que continúe en libertad. Esto es posible porque la Constitución dice que toda persona debe de ser tratada o presumida inocente hasta que no se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria. Por una parte está la Constitución. Por otra parte, el Código Procesal Penal, que los fiscales y los jueces deben cumplirlo, al igual que la Constitución, establecen que por este principio de inocencia, si no hay indicadores de que la persona imputada en un proceso se va a fugar o que la persona imputada va a entorpecer la investigación, si no hay pruebas o indicadores en este sentido, tiene que estar en libertad, porque de lo contrario se estaría castigando anticipadamente a alguien que, según la Constitución, hay que presumir que no es culpable hasta que no tenga una sentencia. Ahora, cuando vamos a ver cuáles son las situaciones que indican un riesgo de fuga o un riesgo de entorpecimiento de una investigación, se tienen en cuenta distintos parámetros. Por ejemplo, la gravedad del delito. A mayor gravedad de un delito imputado, hay mayores posibilidades que una persona se quiera fugar. Claro. Por lo tanto, hay más chances de que esa persona esté presa durante el proceso. Y la otra situación que tiene que ver con el caso que comentaban, la otra situación es que cuando una persona tiene una seguidilla de antecedentes que entra y sale, en esos casos ya hay jurisprudencia, fallos de los jueces, de tribunales que son importantes como la Cámara de Acusación, porque marca los criterios a seguir en la etapa de la investigación, que dicen que este es un indicador también de riesgo procesal. Es decir, una persona que entra y sale cuando es reiterado muchas veces o cuando se repite en poco tiempo, se trata de una situación que se considera que es una persona que es riesgosa para que esté en libertad durante el proceso, porque está teniendo problemas para acatar la ley, porque se produce una situación que aumenta las chances de fuga. Se van sumando delitos, entonces se va sumando la posibilidad de una pena más grave. Es decir, que no debería ocurrir, aún con la ley actual, que una persona entre y salga, entre y salga, entre y salga, aún cuando sea por delitos leves. Cuanto más grave el delito, peor y menos chance de estar en libertad. Claro, por eso la sorpresa, Maximiliano, porque en este caso, creo que te entrevistaban la semana pasada en Cadena 3, en este caso hemos observado cómo esta persona que protagonizó esa fuga ya había sido detenido el 9 de enero, el 12 de febrero, y ahora es como una continuidad muy corta en el tiempo que llama mucho la atención, ¿no? Sí, yo he evitado hablar de casos porque no acostumbro a hablar Sí, de los casos que no están a mi cargo y está que bien. encima no conozco todas las particularidades que tienen. Sé solo lo que trascendió. Pero sí quiero exponer que en general es anómalo, no es normal que alguien esté permanentemente cayendo y recuperando su libertad. Cayendo me refiero a cuando es aprehendido en flagrancia. Sí. No debería ocurrir porque, repito, la jurisprudencia que existe en Córdoba indica que esta es una situación de riesgo, lo que llamamos riesgo procesal. En definitiva, de riesgo de fuga, de riesgo de entorpecimiento. Por lo tanto, repito, no debería ocurrir. Habrá que ver en cada caso por qué han sido las libertades. Hay veces que las libertades se deben, también puede ser otro motivo de libertad, a la falta de pruebas. Una persona ha sido aprehendida porque se la vincula a un delito, pero después los fiscales o los jueces consideran que no hay pruebas. Esto también es una situación en la que legalmente corresponde la libertad. Hay que ver siempre cada caso, por eso no hablo del caso concreto, pero no debería ocurrir cuando hay pruebas este tipo de repeticiones. Maximiliano, es muy difícil responder si tenemos una justicia garantista
una ley garantista o jueces garantistas? No es difícil responder. Por una parte, la ley se adecúa a la Constitución, es decir, que tenemos una Constitución con garantías, y está bien que así sea, por lo menos muchos pensamos así, porque en definitiva los derechos y garantías constitucionales se dirigen a evitar la arbitrariedad y a que todos los ciudadanos estén más seguros. Por otra parte, además de la Constitución y las leyes, está cómo cada juez y cada fiscal interpretan las leyes que aplican. Y acá es cuando se advierte por ahí un margen de actuación que diferencia a algunos fiscales de otros, a algunos jueces de otros, y muchas veces puede tener que ver con las concepciones, con las ideas que se tienen acerca de los conflictos, de la cuestión penal, de los delitos. Y bueno, como en toda institución, hay pluralidad, no hay una idea única en el Poder Judicial acerca de los temas que nos tocan tratar. Tenemos diferencias ideológicas, los que integramos ya sea el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial, y sí, hay jueces o fiscales que son más garantistas, como se llama, a esa interpretación muy favorable a los derechos del imputado, y hay otros jueces y fiscales que no lo son en la misma medida y tienden a una interpretación o una aplicación más conservadora o más ceñida o limitada al texto de la ley. Existe esa diferencia. La última consulta que te hago, agradeciéndote de nuevo la gentileza, tu tiempo. Hoy aparece una encuesta, todo el tiempo aparecen encuestas, hoy una de Management and Fit, pregunta, entre otras cosas, cuáles son las principales preocupaciones de la gente, de los argentinos. No es muy difícil adivinar. La principal es la inflación, la segunda es la corrupción, la tercera es la inseguridad. Y acá va la pregunta. Por supuesto que la inseguridad tiene múltiples factores, no hay uno solo, es multicausal, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo a esta parte. ¿Crees que el hecho de no tener una justicia más fuerte o menos garantista incide a la hora de mayor o menor índice delictivo, de mayor o de menor inseguridad en la Argentina? Sí, incide también en la prevención del delito, porque hay una concepción muy extendida en el Poder Judicial que dice: nosotros no tenemos nada que ver con la prevención del delito. Este es un tema de la policía, del Poder Ejecutivo. Nosotros, los jueces y fiscales, intervenimos cuando la prevención fracasó y ya el delito se cometió. Entonces, hay una concepción común en el ámbito al que pertenezco en el que se desligan del tema de la prevención del delito. Yo no comparto, somos muchos los que no compartimos esto. Creemos que una mayor eficacia de un sistema penal contribuye a prevenir el delito. ¿Por qué? Porque el delito no solo se previene con patrulleros, con políticas sociales, etc. Como dijiste, son muchas las facetas que intervienen en la prevención del delito. Pero una de esas facetas que tienen que ver con la prevención del delito tiene que ver con la aplicación de las penas, porque una de las finalidades que tienen las penas, que se aplican a quien cometió un delito, es la finalidad preventiva, vista de dos maneras. La finalidad preventiva especial, que significa que a esa persona que delinquió se le va a aplicar una pena para evitar que vuelva a delinquir. Eso por un lado. Y lo otro que se conoce como la prevención general, que se supone que cuando los delitos se castigan, eso manda un mensaje disuasorio a quienes quieren cometerlo, precisamente para evitar que lo hagan. Es decir, que se trate de una prevención hacia el delincuente o una prevención como mensaje que se dan en la aplicación de las penas. Esto tiene que ver con la prevención del delito. Y por lo tanto creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público no son ajenos a, repito, la prevención del delito. Maximiliano, muchas gracias por estos minutos de nuevo con nosotros. Muy atento, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy amable.